que veamos algo ya la semana que viene como repaso, algo en particular. Profe, una consulta. ¿Hoy vemos reproductor? Sí. Ah, bien. Así es, así es. Creo que quedó claro ayer, porque veo que somos medios poquitos, pero quedó claro ayer que hoy hacíamos reproductor por acá, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y después nos quedaría la semana que viene para hacerlo por Zoom el repaso, seguramente va a estar Nahuel. Y después, bueno, ya Neuro, ojalá que podamos hacer todo presencial. Si lo podemos hacer sería lo ideal. La verdad que uno tiene, digamos, al verlos es diferente. Pero bueno, veremos cómo se dan las cosas. Pero lo ideal sería volver al aula, ¿sí? Y ya no tienen más mascotas mías dando vueltas. No, pero sí está bien bonito. ¿Cómo se llama? Y Frola, pero no responde a ningún nombre. La verdad que hace lo que quiere. No, pero bueno, en el 2020 tenía perro, gato y niños dando vueltas, así que fue muy divertido. Ahora ya están más distraídos. La perra está compensada, el niño se divierte con otras cosas, así que no tengo nada más que la gata. Hola, profe, buenas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá andamos. Profe, muy buena la clase presencial. Sí. La verdad es que estuvo tremenda. Lo único negativo es que por ahí, bueno, la luz impedía ver un poco lo que Es era que eso es el gran problema que tenemos con las aulas, el gran problema. Y con el Zoom, en realidad nunca di clases en el Zoom, lo vi cuando cuando hicimos el examen. Ahí noté que pierde mucho la calidad de la imagen, porque lo que es gris, lo que es más oscuro, termina siendo muy claro y yo no lo puedo modificar porque con el mouse, si tuviéramos digamos, el programa del estudio, puedo ir modificando según la intensidad de la luz. El problema es que si yo me conecto, yo creo que hay internet allá, me podría comunicar con el estudio, con el tomógrafo y ahí mostrarles, pero sale el nombre y por una cuestión de confidencialidad del paciente, digamos, no conviene hacerlo. Pero por eso voy copiando imagen a imagen para poder sacarle el nombre. Pero lo ideal sería eso, poder modificar la amplitud de la ventana para poder cambiar según la luz. Yo originalmente había pedido el aula 4, que es más chiquita, yo pensé que íbamos a hacer menos, y ahí sí se puede manejar mejor la luz de afuera. Pero bueno, es lo que se puede, la verdad que... Pero sí, cambia muchísimo. Y la verdad que me fui feliz yo ayer, después de tanto tiempo, necesitaba un poquito de verlos. Somos reales. Sí, existen. Pero aparte, a veces yo no sé si están del otro lado dormidos y no me dan bola, entonces prefiero verlos. Los veo bostezar y me quedo tranquila igual. Pero... No, profe, pero es que aparte explica muy bien y en presencialidad se entiende mucho mejor. Es que en realidad uno atiende mejor la clase, uno se concentra mejor, tanto yo como ustedes. Y la verdad que, digamos, es tan importante la vivencia como lo que uno ve y como lo que escucha. En Zoom no podemos hacer muchos cambios de vivencia porque tiene que ver con el ambiente que está cada uno. Ahí estamos todos en el mismo ambiente y la verdad que, bueno, yo creo que es insuperable, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacerlo más parecido a la presencial acá. No sé si siempre se logra, pero bueno, por lo menos lo más parecido. Bueno, ahí vamos no es muy largo, ¿sí? Me gustaría que ustedes me hablen un poco de la anatomía de
del aparato reproductor, a ver qué es lo que se acuerdan, ¿sí? Ustedes lo tienen mucho más presente que yo. Cuéntenme, bueno, acá tenemos el reproductor femenino. ¿Qué corte estamos viendo ahí o qué imagen estamos viendo? ¿Qué les parece? Ve que saquen un poco el video. ¿Qué les parece que estamos viendo acá? Es un corte sagital. Ajá. Estamos viendo la porción derecha y se puede observar. ¿Derecha o izquierda? Pero, bueno, sí, sí, es verdad, es derecho. Sí, en este caso sí. En el caso de una tomografía, no estaríamos viendo en profundidad, estaríamos viendo un corte finito, digamos, ¿no? Está bien, es verdad que estamos viendo la parte derecha. Perdón. No, está bien. Es a la zona de la pelvis, y vemos de que es de sexo femenino porque podemos observar la vejiga, posterior a la vejiga el útero, también se pueden ver la trompa de falopio con el ovario, y más hacia posterior todo lo que es el sigmoides, el colon sigmoides, el recto y el ano. Bien, de 10. Yo a eso le sumaría, porque vos describiste los órganos pélvicos, le sumaría la sínfisis pubiana, ¿sí? En línea media no tenemos hueso, tenemos sínfisis, tenemos cartílago. Esto es importante cuando nosotros veamos los cortes de resonancia. Y hacia atrás vamos a tener el sacro, cerrando la pelvis ósea, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Hacia abajo, fíjense, teníamos la vejiga inmediatamente después de la sínfisis pubiana. Abajo tenemos uretra femenina es muy cortita y se abre a nivel vaginal. Tenemos el útero con sus porciones, que después vamos a ver bien, y vagina, que en realidad es una cavidad virtual. No la vamos a ver siempre en todos los métodos de imágenes colapsadas. Nosotros podemos distender un poco la vagina, por ejemplo, cuando hacemos ecografía endovaginal. De todas las ecografías es la ecografía ideal para estudiar la pelvis femenina, pero necesitamos obviamente que haya iniciado relaciones sexuales para poder hacerla, ¿sí? Para que el himen no esté intacto, ¿sí? Entonces, una vez que iniciaron las relaciones sexuales, se puede hacer una ecografía endovaginal, que es la introducción de un transductor por dentro de la vagina, y podemos acercarnos mucho más al cuello uterino, al cuerpo uterino y a los ovarios, y lo vemos con mucha mejor definición. En ese caso ya deja de ser virtual, pero por lo general es una cavidad virtual, siempre la vemos colapsada, ¿sí? Bien, de 10. ¿Algo más para agregar acá? ¿Tenemos algo más? ¿Qué pasa con el peritoneo? Cuando llega, el peritoneo recubre la pared interna del abdomen, y cuando cae sobre las vísceras que se encuentran en la pelvis, ¿qué sucede? En este caso los recubre también, y tenemos porciones que son que van a estar en la cavidad pélvica, como el ovario y parte de la trompa de falopio, y algunos que están por debajo del peritoneo, que lo recubre como una manta, que sería en este caso al útero. Bien, y también funciona como una especie de mantel, ¿sí? Que va recubriendo todos estos órganos, los recubre por encima, y a medida que los va recubriendo, va formando como fondos de sacos, como repliegues del peritoneo, en donde lo único que vamos a encontrar es un espacio virtual, o puede ser real si está ocupado por vísceras, ¿sí? O si está ocupado por líquido, ¿sí? Esos espacios van a recibir el nombre de los órganos que los separan, ¿sí? Tenemos el vésico uterino acá adelante, tenemos el recto uterino atrás, o el fondo de saco de Douglas. Ustedes, yo no sé si lo llegamos a hablar en algún momento, cuando tenemos líquido libre intraperitoneal y el paciente está acostado, el lugar más profundo del espacio peritoneal o de la cavidad peritoneal es el espacio que queda entre el riñón derecho y el hígado, ¿sí? O sea, si yo por ecografía te voy a hacer una ecografía muy rápida y tengo que descartar, por ejemplo, en un politrauma, en el politrauma allí hemorragias, ¿sí? Que pueden estar hablando de una lesión orgánica. Entonces, rápidamente buscamos líquido dentro del peritoneo. Uno de los lugares que vamos a buscar es entre el riñón y el hígado, ¿sí? Que es el espacio de Morrison, que es el lugar en donde es el sector más declive cuando el paciente está acostado. Un paciente politraumatizado viene en una tabla, va a venir acostado.
Entonces, el lugar más profundo dentro de la cavidad peritoneal va a ser a nivel del espacio de Morrison. Pero cuando el paciente es ambulatorio, el lugar más declive va a ser el fondo de saco de Douglas, en el caso de la mujer, ¿sí? O en el vesicorrectal, o en el caso del hombre, ¿sí? Entonces, son como repliegues que son como bolsillos que habitualmente o están colapsados porque no tienen nada que lo ocupan, o está ocupado por vísceras, por lo general son por intestino delgado, ¿sí? Puede haber líquido, puede haber diferentes órganos en esa ubicación, ¿sí? Pero acuérdense que son como repliegues, son pequeños bolsillos que vamos a encontrar, ¿sí? Que se pueden hacer reales cuando nosotros encontramos, por ejemplo, líquido. Esperen, ¿qué pasó? Que no me da bola. Está. Vemos a los órganos de la pelvis femenina de frente, ¿sí? Acá, ¿qué podemos distinguir? Porque tenemos un corte, ya no vemos la sínfisis del pubis, sino que vemos toda la parte de vagina, piso pelviano y órganos internos, ¿no? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué podemos identificar? ¿Hay alguno? Se puede ver lo que es el canal vaginal, se puede ver el útero. Ajá. Fíjense la unión de los dos, ¿sí? Como nosotros podemos, desde vía intravaginal, podemos ver el cuello uterino, ¿sí? Lo tenemos ahí perfectamente visible si distendemos las paredes de vagina. Sí, perfecto, te escucho. Bueno, se puede ver lo que es el ligamento ancho, parte del ovario izquierdo con su mesovario respectivo. Ajá, perfecto. Por abajo se pueden ver los ligamentos, ese fue el nombre. ¿Estos de acá? Exactamente. Ajá, los redondos. Los ligamentos redondos. Ajá. Y bueno, también se puede ver lo que es la entrada al canal vaginal por hacia abajo. Acerca del introito. Bien, tenemos las trompas también. Fíjense cómo se abre. Las trompas se abren al peritoneo. En la región ampular y subfímbrias están abriéndose al peritoneo, ¿no? ¿O sí o no? Sí, profe. Sí. O sea, tenemos una comunicación. ¿Cómo no escuchan? No, de que estén en contacto con la cavidad abdominal. Totalmente. O sea, tenemos una comunicación, si uno quisiera, desde la vía vaginal, que es medio externo, ¿sí? Por el interior está el canal cervical, cavidad uterina, por el interior de la luz de la trompa, y ahí puede caer al peritoneo, ¿no? Muchas veces se habla de que los dolores menstruales pueden estar relacionados con menstruaciones retrógradas, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la apertura directamente de la trompa al peritoneo, ¿sí? Esto es importante a la hora de hacer algunos estudios que les voy a mostrar en un ratito. Si hacemos un corte a nivel de los órganos femeninos, tenemos la vagina, el cuello uterino, sería la parte del exocervix, ¿sí? Este sería el orificio cervical externo, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos cuando hacemos, por ejemplo, un examen físico para la toma de un PAP. Y la colposcopía es la visualización de esta parte del cuello, ¿sí? Acá tenemos, son los fondos de saco, son fórnices, ¿sí? Los laterales, tenemos un anterior y tenemos un posterior, el más profundo es el posterior, ¿sí? Y después tenemos un cuello, un istmo y un cuerpo, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, bro. Desde la unión de las trompas hacia arriba, lo que vamos a tener es el fundus uterino, ¿sí? Y después vamos a tener el canal cervical, ¿sí? O el canal endocervical, que es el orificio cervical externo, el interno, que es a nivel del istmo, y después lo que tenemos es una cavidad uterina, tiene más bien una forma triangular, ¿sí? Vemos cómo la luz se continúa con la luz de las trompas, tiene una porción intersticial la trompa, que es la parte intramural, tenemos un sector que es el istmo, y el sector de la ampolla, que es la parte más distendida, la parte más dilatada de la trompa uterina, ¿sí? Ahí tenemos la apertura a nivel del peritoneo y la presencia del ovario, ¿sí? Quería mostrarles, bueno, y acuérdense, nosotros tenemos un endometrio,
que es la mucosa, es el epitelio que recubre la cavidad uterina, y tenemos un miometrio, tenemos una serosa, ¿sí? Nosotros todas estas estructuras, todos estos sectores, todas estas porciones del útero que se ven a nivel de un corte, nosotros por ecografía hacemos un corte a nivel del órgano, por tomografía y por resonancia. En el caso de la pelvis femenina, ¿sí? La tomografía no tiene una buena definición a la hora de poder identificar lesiones de músculo, o sea, lesiones miometriales, lesiones endometriales. Sí podemos ver quistes ováricos cuando son muy grandes, pero tampoco se pueden definir mucho la característica de esos quistes. O sea, la tomografía para la pelvis femenina no se usa como indicado, digamos, como un estudio indicado. Podemos muchas veces ver patología cuando se pide una tomografía por otra causa, ¿sí? Pero si nosotros vamos a estudiar patología uterina, no vamos a solicitar una tomografía. ¿Cuál es el primer método de imagen que nosotros utilizaríamos? Resonancia. La resonancia es la ecografía. Por eso, la resonancia nos da la mejor imagen de todas, pero no podemos hacer, piensen que nosotros hacemos habitualmente un estudio por año a todas las mujeres. Eso con suerte, si, digamos, necesario quizá un estudio cada 2 años a todas las mujeres, ¿sí? Con lo cual es insostenible para cualquier, digamos, para cualquier centro de imagen y para cualquier obra social mantener los controles por medio de resonancia magnética. Es muy costosa, nos da mucha información, pero es como dispararla con un bazooka a una hormiga, digamos. No estamos usando el método indicado para hacer, por ejemplo, un screening de patología uterina y ovárica, ¿sí? Entonces, para hacer screening de patologías, vamos a usar la ecografía, ¿sí? Con eso hacemos controles, vemos estructura uterina, vemos cómo están los ovarios, vemos el endometrio, vemos si corresponde cada uno. Nosotros vamos a ver cambios cíclicos a nivel del endometrio y a nivel de los ovarios según el momento del ciclo de la paciente que estemos estudiándola. Entonces, si estudiamos a la paciente los primeros 14 días se va a ver de una forma, si estudiamos a la paciente los segundos 14 días del ciclo, o sea, entre el 14 y el 28, se va a ver de otra manera, ¿sí? Entonces, vamos a ir correlacionando lo que vemos en ecografía con el momento del ciclo de la paciente. La resonancia la vamos a reservar cuando encontramos una patología específica. Por ejemplo, vemos una lesión tumoral ovárica que queremos ver cómo está vascularizada, cómo se comporta con la resonancia, si tiene grasa, si tiene pelo, si tiene calcio, pensando por ejemplo en un teratoma. Ahí vamos a hacer una resonancia magnética. Si queremos estudiar mucho mejor una lesión del músculo uterino, vamos a hacer la resonancia. Pero como primer método siempre vamos a tener la ecografía para poder estudiar el aparato genital femenino, ¿sí? Eso es importante. Método, digamos, ¿cómo vamos a hacer la ecografía? Va a ser una ecografía a través de la panza con la vejiga llena, si es una niña o si es una mujer que no ha iniciado relaciones sexuales. Con el inicio de las relaciones sexuales, ahí podemos usar la vía endovaginal, que es el mejor método, digamos, de imagen para poder hacer un screening de patología ginecológica, ¿sí? Eso no lo duden nunca. Entonces, fíjense, acá tenemos quería mostrarles algo, mira. Ustedes muchas veces me preguntan las pacientes, bueno, ¿por qué hay que llenar la vejiga para poder ver el útero y los ovarios? Esta imagen yo creo que lo demuestra. Piensen que entre la pared uterina, entre la pared abdominal anterior y el útero tenemos asas de intestino delgado, ¿sí? Y esas asas de intestino delgado tienen un montón de líquido y un montón de aire. Entonces, si nosotros nos aproximamos, piensen que nosotros apoyamos el transductor acá y el sonido entra por acá para poder ver el útero. Si tenemos un montón de aire interpuesto entre la pared uterina, entre el transductor y el útero, no vamos a poder tener una buena visualización del útero ni de los ovarios. Entonces, lo que hacemos es pedir a la paciente que llene la vejiga. Con el lleno de la vejiga, hace que la vejiga llegue hasta acá, desplace hacia arriba las asas de intestino y nos permita dar una ventana ecográfica para poder ver, o sea, el sonido con el líquido de adentro de la vejiga mejora la llegada a nivel del útero y tenemos una mejor calidad de imagen con una mejor visualización
de endometrio y de músculo. Lo mismo pasa con los ovarios, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una ecografía transabdominal para ver útero y ovarios, necesitamos tener un lleno vesical que nos permita sacar el intestino del medio y dar una ventana ecográfica, una ventana acústica, ¿sí? Cuando hacemos un estudio endovaginal, fíjense, este es un transductor, ¿sí?, que ingresamos dentro de la vagina y nos apoyamos directamente sobre el cuello uterino para poder verlo. En este caso no necesitamos la vejiga llena, porque como nos acercamos tanto, la vejiga queda arriba, digamos, no la necesitamos llena, al contrario, la necesitamos vacía para hacer la ecografía endovaginal, ¿sí? Entonces, de ahí está el requerimiento de la vejiga llena o vacía según el tipo de estudio que hacemos, ¿sí? Fíjense, acá les traje, son todas imágenes de úteros, ¿sí? Este es un útero infantil, esta obviamente es una ecografía transabdominal, fíjense, todo este líquido, todo lo que es negro en ecografía es agua transparente, en este caso es orina, ¿sí? Y necesitamos la vejiga llena para poder ver el útero hacia la profundidad, ¿sí? Este es un útero infantil, donde tiene, este es el cuello, este es el cuerpo, y la línea blanca que se ve, la línea ecogénica que se ve en el centro, es el endometrio, un endometrio bien finito de una paciente prepuberal, ¿sí? Este es un útero prepuberal, ¿sí? No tiene desarrollo digamos, hormonal. En este caso es una ecografía endovaginal en donde vemos, todo esto es el cuerpo del útero. No sé si ustedes entienden la imagen. Acá estaría, de este lado están los pies del paciente, de este lado está la cabeza del paciente, acá está la parte anterior y acá está la parte posterior. Acá debería estar el cuello uterino, que no está incluido en la imagen. Esto es el cuerpo uterino, ¿sí? Y lo que hacemos en ecografía es hacer un corte, como si fuera un corte sagital perfecto a nivel del útero, en donde vemos pared muscular anterior, este es el endometrio y la pared muscular posterior. ¿Se entiende esa imagen? Como si fuera un corte así, ¿sí? Nos falta incluir en esa imagen el cuello. Tenemos desde acá hasta allá. Vemos la pared muscular anterior, fundus, y pared muscular posterior. Es esto lo que vemos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. El músculo se va a ver similar en todos los momentos del ciclo, ¿sí? En el periodo periovulatorio, o sea, cercano al día 14, nosotros vamos a encontrar que el endometrio se vuelve en estas tres capas, trilaminar, o sea, tenemos una capa anterior hipoecoica, un centro ecogénico y una capa posterior hipoecoica también, ¿sí? Este es el aspecto del endometrio que está cercano a la ovulación, ¿sí? Cuando se produce la menstruación, ¿sí? O sea, es un endometrio postmenstrual, o hay toma de anticonceptivos orales, o la paciente es una paciente menopáusica, lo que vamos a ver es el endometrio bien lineal finito, ¿sí? Como estamos viendo en este caso. Esto es pared muscular, endometrio lineal en el centro, ¿sí? En este caso sería o postmenstrual, o con ingesta de anticonceptivos, o una paciente menopáusica. O sea, no hay estímulo hormonal que hace desarrollar ese endometrio, ¿sí? Ustedes saben que el endometrio se descama con la menstruación, empieza a proliferar durante los primeros 14 días, cerca del día 14 tiene este aspecto trilaminar, y cuando pasamos el día 14 se llena de glucógeno las glándulas endometriales y se vuelve bien secretor. ¿Qué es esta imagen? ¿Sí? Un endometrio engrosado, ¿sí? De mucho mayor espesor, que no tenemos esta distinción en capas, es todo ecogénico, es todo blanco, es endometrio. Este es un endometrio secretor de cercano, digamos, pasado el día 14. ¿Sí? Y acá en esta imagen estamos viendo algo. ¿Qué les parece que es? Puede ser un DIU. Ese es el DIU, es la imagen ecogénica, bien blanca. Fíjense que el metal en ecografía se ve blanco y nos da una sombra hacia atrás, porque de ahí para atrás no transmite sonido. Entonces, lo que estamos viendo es la presencia del DIU dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Ahí, Agostina, ¿querías preguntar algo? Profe, tengo una duda media tonta, creo, pero la posición de la imagen siempre va a ser igual, es decir, Sí. hacia la izquierda estaría la cabeza y hacia la derecha Totalmente. los Salvo, pies, ¿no? eso, acuérdense, nosotros en imágenes necesitamos estipular la orientación, porque cuando hacemos una foto, tenemos el que la recibe tiene que entenderla,
¿sí? Entonces, siempre del lado derecho va a estar los pies del paciente, del lado izquierdo van a estar la cabeza, esto es anterior, esto es posterior, salvo lo que tenemos la posibilidad de hacer con ecografía es rotar el transductor y hacer cortes oblicuos y transversales. Si yo esto, no se los puedo mostrar con la mano, pero bueno, esperen que enciendo el video. Si yo roto 90 grados el transductor, en vez de tener un corte sagital de ese útero, voy a tener un corte axial. ¿Sí? En ese caso, lo que voy a tener es a la izquierda, la derecha del paciente y a la derecha, la izquierda del paciente. ¿Sí? Siempre respetando la nomenclatura de imágenes. ¿Sí? Lo que va a variar entonces va a ser el tipo de corte, así como podemos hacer cortes axiales, cortes sagitales, cortes oblicuos en ecografía, lo mismo que pasaba en resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, se estipula que esta va a ser la cabeza, salvo que esté en un corte transversal, en todo caso, en ese caso va a ser la derecha del paciente. Y de este lado va a ser la izquierda del paciente. Esto sigue siendo anterior y esto sigue siendo posterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias, profe. Es difícil, esto hay que verlo en vivo y en directo y aún así cuesta entenderlo, ¿sí? Pero lo que sí quiero que se queden con la imagen, primero que lo que hacemos en ecografía son cortes del tejido en profundidad, desde superficie a profundidad, ¿sí? Lo que estamos viendo es como si fuera un corte de resonancia magnética, podemos variar el plano porque moviendo el transductor podemos cambiar el plano de estudio, ¿sí? Eso lo vamos moviendo todo el tiempo según la estructura que querramos ver, ¿sí? Por eso es tan dinámico, es muy bonito, es muy lindo ver un estudio de ecografía, pero es difícil entenderlo, ¿sí? Es más, haciendo la residencia uno tarda un tiempito hasta entender cómo está posicionado el paciente, ¿sí? Pero quiero que sepan esto, que va a cambiar el aspecto del útero y de los ovarios de acuerdo al momento del ciclo, ¿sí? Esperen que sigo un poquito más, a ver si me da bola. Y así como cambia el útero, cambia el endometrio, sí, te escucho. Sí. Esto es el postmenstrual. Es puede ser un periodo postmenstrual, inmediatamente después de la menstruación queda delgadito. Puede ser una paciente que toma anticonceptivos orales, con lo cual no hay una estimulación para la proliferación del endometrio, o puede ser una paciente menopáusica. O sea, el endometrio bien delgadito nos habla de esas tres situaciones. Vamos a diferenciar una de otras preguntándole a la paciente, ¿no? Yo sí veo, por ejemplo, en una paciente en edad fértil, esta imagen lo primero que le voy a preguntar es si toma anticonceptivos. ¿Sí? Los anticonceptivos lo que hacen es detener el desarrollo endometrial. Por eso las menstruaciones son mucho más escasas cuando tomamos anticonceptivos. ¿Sí? O puede ser menopáusica. Si una postmenstrual, yo esperaría que fuera un poquito más gruesa, pero a veces postmenstrual las vemos así. ¿Sí? O sea, son las tres situaciones que yo pensaría. ¿Tá? Que en realidad sería un endometrio tan finito como el de la niña, pero bueno, ahí porque no hay estímulos hormonales, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la posmenopausia. ¿Sí? O sea, no sería lógico, por eso es tan importante el interrogatorio al paciente, que yo en la posmenopausia vea este endometrio. ¿Sí? Este endometrio en una paciente que no está menstruando es un endometrio patológico. ¿Sí? Y hay que ir a estudiarlo, puede ser algo incluso hasta maligno, ¿sí? Entonces, las pacientes menopáusicas tienen que tener un endometrio hasta 5 milímetros, más de 5 milímetros es como un punto de alarma que puede llegar primero a controlarlo más de cerca y después, si no, a hacer un legrado que nos permita estudiar qué tipo de células tiene ese endometrio, ¿sí? Y así como varía cíclicamente el endometrio, también va a variar cíclicamente los ovarios. No es lo mismo un ovario del primer periodo, digamos, luego de la menstruación, un ovario que esté por ovular o un ovario posovulatorio, ¿sí? Ustedes saben que en la primera parte del ciclo empiezan a proliferar un montón de folículos que crecen, se forma una especie de corte de folículos. Entonces yo voy a ver un montón de folículos pequeños. Este es un ovario, ¿sí? Esa forma de almendra más ovoidea, ¿sí? Tenemos un montón de folículos al inicio del ciclo. Cercanos al día 14, uno toma
la conducción, o sea, uno toma el mando y retrasa, vuelve atrésicos a los otros folículos, ¿sí? Entonces, por eso ovulamos uno solo. Entonces, en un periodo periovulatorio yo tengo un montón de folículos atrésicos y uno más grande que es el que va a ser ovulado, ¿sí? Y en la luego de la ovulación, lo que nos va a quedar es el cuerpo lúteo, que yo no les traje imágenes acá, pero el cuerpo lúteo es como una lesión sólida, ¿sí? Que tiene aspecto de grasa, porque justamente es lo que es, ¿sí? Son células que acumulan grasa en su interior. Entonces, va a variar el aspecto del ovario también de acuerdo al periodo del ciclo. Una paciente que toma anticonceptivos que está frenada la ovulación, no voy a ver todos esos cambios, ¿sí? Sí los voy a ver en una paciente, por ejemplo, que está en periodo fértil sin anticonceptivos, ¿tá? Y esta, bueno, es una imagen de ecografía transabdominal, acá está la vejiga llena, esto es anterior, esto es posterior, esto es un corte transversal, esto es derecho y esto es izquierdo. Ahí vemos el ovario derecho y el ovario izquierdo lleno de folículos, ¿sí? Esta es una paciente postpuberal, digamos. No, bueno, acá le puse prepuberal, pero tiene muchos folículos para ser prepuberal, pero esta está cerca de la pubertad, ¿sí? Y esta es otra ecografía endovaginal en donde vemos, fíjense, este es el orificio cervical externo, el conducto, digamos, el canal endocervical, el orificio cervical interno y toda la cavidad uterina, músculo, miometrio anterior, miometrio posterior, fundus, endometrio en el medio, ¿sí? Fíjense, este endometrio es un endometrio de los primeros días postmenstruales, ¿sí? Un endometrio ligeramente delgado. Ahí lo medí, son 4.9 milímetros que mide ese endometrio, está delgadito, ¿sí? Vamos a encontrar que va a estar cerca del centímetro en el periodo secretor, ¿sí? Luego del día 14. Y acá tenemos un ovario derecho y un ovario izquierdo, ¿sí? Así es como se ven los ovarios y el útero por ecografía. Y en resonancia magnética, y obviamente la imagen es mucho más bonita, tenemos mucha más precisión acerca de el espesor del endometrio, la pared muscular, cómo está la vejiga, digamos, podemos ver mucho mejor todo. Este es un corte sagital de resonancia magnética, fíjense, este es el pubis, ¿sí? Es la sínfisis pubiana, este es el músculo recto anterior que está llegando ahí al pubis. Atrás tenemos la vejiga, bien repleta de orina, es hiperintensa, con lo cual es una secuencia T2, profe. T2 totalmente. Por detrás tenemos el útero con el cuello, el cuerpo, el endometrio y el miometrio. Acá tenemos el recto y en el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Entre el útero y el recto encontramos un poquito de líquido, de la misma intensidad que tenemos el líquido de la vejiga, ¿sí? Eso es un poquito de líquido libre a nivel del fondo del saco de Douglas. La vagina, bien colapsada, estaría acá, no podemos verla, y la uretra muy finita tampoco podemos verla en condiciones normales, ¿sí? Si hacemos un corte axial a nivel de la pelvis femenina, vemos el útero en el centro, con la pared muscular y el endometrio, y el ovario derecho, que es el que se ve ahí. También con las imágenes foliculares, los folículos tienen líquido, esos líquidos hiperintensos, una secuencia T2. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. ese líquido a nivel del saco de Douglas sería normal, digamos. Este aspecto, digamos, puede ser normal o puede ser patológico, es bastante inespecífico, ¿sí? Cuando se junta líquido en el Douglas, por ejemplo, luego de una ovulación, se abre el folículo, cae el líquido, ¿sí? El líquido se acumula en el Douglas, digamos, eso si ya estamos cerca del día 14, es esperable encontrar ese líquido, ¿sí? Eso es un signo de que ha ovulado, digamos. Pero también todos los procesos inflamatorios abdominales cursan con líquido libre y se va a acumular en el fondo del saco de Douglas. Entonces, si yo tengo mucha cantidad de líquido, yo voy a pensar más en un proceso inflamatorio, ¿sí? Si es escaso, si es lineal, digamos, podría ser más fisiológico, ¿sí? Sí. Retrógrada. Uh-huh. Eh, puede ser,
Puede ser, igual son casos, no es tan frecuente de verlo. Igual antes, primero son mujeres que ya tuvieron desarrollo, digamos, desarrollo de caracteres sexuales secundarios, pero no han menstruado, ¿sí? Con lo cual es, primero, llamativo. Segundo, con el himen imperforado se acumula líquido primero en la vagina, ¿sí? Y después en la cavidad uterina. Es un hematocolpos, ¿sí? O un hematometra, de acuerdo a donde esté acumulado el líquido. Y por último va a terminar en el peritoneo. ¿Sí? Puede llegar si es mucha la cantidad de líquido que acumula. Pero nosotros, al hacer la ecografía, digamos, la imagen es inconfundible. Es la distensión de la vagina, pues por lo general, si no han tenido relaciones, muchas veces tienen himen imperforado, de que el himen es muy complaciente, con lo cual se distiende y no se rompe, ¿sí? Entonces han tenido relaciones y no se ha perforado. En ese caso podríamos hacer un endovaginal, pero por lo general son niñas y las hacemos a través de la panza, transabdominal. En ese caso vamos a ver una distensión de líquido dentro de la cavidad, dentro de vagina y dentro de la cavidad uterina. ¿Sí? Vemos también esa distensión fuera del himen perforado, por ejemplo, en un cáncer de cervix que genera una reducción tan grande de la luz que prácticamente no permite salir la menstruación ni las secreciones. Entonces tenemos una acumulación de líquido dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Pero no es lo más frecuente de ver, ¿sí? Son cosas raras. Por eso no lo tomen como un ejemplo. ¿Profe? Sí. Una consulta, ese líquido en el espacio de Douglas que se acumula en cada menstruación es reabsorbido después, Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí, eso se reabsorbe. ¿Le puedo hacer otra consulta? Sí. ¿Podemos volver a la ecografía? ¿A la TV? ¿O la otra? No, más atrás, más atrás. ¿Esta de acá? Quisiera saber, supongo que es algo más técnico, ¿cómo se hace, digamos, considerando que el transductor está en el mismo lugar, como para tener una imagen del útero y de los ovarios? No, y ahí, en realidad, si yo ingreso el transductor, si lo dejo ubicado en línea media, no voy a ver ovarios. Salvo que porque en esa paciente se vea el ovario arriba del fundus uterino en línea media, pero por lo general tengo que rotar 45 grados hacia la derecha, 45 grados hacia la izquierda para buscar los ovarios, ¿sí? Eso en realidad es la técnica que utilizamos, pero piensen que en línea media yo habitualmente no encuentro ovarios. Para poder ver ovarios voy a tener que ir al parasagital derecho, parasagital izquierdo. Sería, si fuera un sagital, por lo general nosotros hacemos cortes más oblicuos con ecografía, ¿sí? Rotamos 45, es como apuntando con el transductor hacia el hombro derecho, apuntando con el transductor hacia el hombro izquierdo de la paciente. Así encontramos los ovarios, ¿sí? La posición de los ovarios varía un montón de una paciente a otra. Muchas veces hay mucho contenido aéreo del intestino que no nos permite verlo, incluso a través por vía transvaginal tampoco podemos verlo. Pero habitualmente, digamos, va a variar. Por lo general lo encontramos como si estuviéramos apuntando a los hombros de la paciente con la punta del transductor, ¿sí? Rotamos un poquito, 45 grados, y ahí los vemos, habitualmente. Pero eso tiene que ver con la técnica. Piensen en la ubicación que tienen los ovarios. Pero como están suspendidos de los ligamentos, los ovarios a veces tienen posiciones, fíjense, acá tenemos uno, viene en el lateral derecho, ¿sí? Este está en el lateral izquierdo, el útero me quedó en el medio. Yo si hago un corte en línea media no voy a ver ovarios, porque no están en línea media. ¿Sí? Como piensen en la resonancia magnética, en las imágenes de resonancia. Esto es un corte bien sagital medio, no voy a ver ovarios, tengo que ver en el axial, puedo ver lo que está bien lateralizado. Por lo general, esta es la posición que tiene. Este es el derecho, el izquierdo acá debe estar en una posición más alta o más baja. No está incluido, ¿sí? Pero eso es de técnica. Piensen en dónde está más o menos ubicado, ¿sí? Tenemos dos imágenes de resonancia magnética, secuencia T2, líquido hiperintenso a nivel de vejiga. Esto que está acá es una secuencia T1,
¿sí? El líquido está hipointenso dentro de la vejiga. Por más que sea poquito, siempre tenemos un poquito de líquido, ¿sí? Este paciente ha orinado antes de pasarse a hacer la resonancia. La sínfisis del pubis, la vejiga, uretra por debajo y útero. En este caso, el útero está en retroversoflexión, está apuntando hacia el recto, el fundus. Y en este caso está en una posición más intermedia o en anteversoflexión. El que estaba bien en anteverso es este, ¿sí? Anteversoflexión apuntando casi hasta la vejiga, ¿sí? Esos son variantes normales. Fíjense en esta imagen, podemos ver bien la pared muscular y ese es el endometrio, ¿sí? Acá esta paciente ha tenido una cesárea. Entonces, en la cesárea, el corte se hace a nivel del espesor de la pared miometrial ahí. Entonces queda como una cicatriz de reducción del espesor de esa pared, ¿sí? Esta paciente ha tenido cesárea. Y acá lo que tenemos es un poquito de líquido, que si se fijan bien es hiperintenso en T1. Todos los líquidos que son hiperintensos en T1 son líquidos que tienen mucho contenido de proteínas. Esto es sangre evidentemente menstrual que está dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Así es como se ve la sangre en la secuencia T1, ¿sí? Evidentemente estaba menstruando esta paciente cuando se hizo el estudio, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Yo les conté, entonces, por ecografía podemos ver muy bien útero, muy bien endometrio, muy bien pared muscular miometrial, podemos ver muy bien los ovarios, no podemos ver las trompas. Las trompas en condiciones normales no se ven por ecografía, no se ven por tomografía, no se ven por resonancia magnética, porque son muy delgadas, ¿sí? Se pueden ver los vasos que discurren a través siguiendo a las trompas, ¿sí? Por los ligamentos anchos, pero digamos, no se ve la trompa en sí. El estudio que me permite evaluar las trompas es lo que yo les mostraba el otro día, les mostraba ayer, que es la histerosalpingografía, que es no más ni menos que inyectarle contraste iodado dentro de la cavidad uterina, esperar que en forma retrógrada se llene cavidad uterina, luz de las trompas y caiga al peritoneo porque está comunicado con el peritoneo, ¿sí? Entonces, si yo quiero evaluar las trompas, voy a hacerle una histerosalpingografía, ¿sí? Salvo que esa trompa esté muy dilatada, que tenga mucho líquido, en ese caso se va a ver por ecografía, se va a ver por resonancia, ¿sí? Pero si la trompa está normal o está ocluida, yo no la voy a poder ver, salvo que haga una histero, ¿sí? Obviamente van a ser pacientes que están siendo estudiadas por infertilidad. Entonces, después de 2 años de buscar bebés sin anticoncepción, se merece hacer un estudio más detallado acerca de cómo están los ovarios, cómo están las hormonas y cómo están las trompas, ¿sí? Y es esta la imagen, digamos, que se genera. Fíjense, acá tenemos, sería toda la parte del exocervix. Acá tenemos el canal cervical, tenemos la cavidad uterina, esa forma más triangular, y las trompas derechas. Fíjense la forma que tiene, la parte más distendida que acumula contraste es la región de la ampolla, la región ampular. Vemos la trompa derecha y la trompa izquierda. En este caso no veo contraste que esté cayendo al peritoneo. Esto es una sospecha de una oclusión tubaria. Eso tenemos que seguir esperando a ver si en algún momento pasa, ¿sí? Entonces, lo que se hace es poner un catéter acá, se le pasa contraste, esto estamos en una sala de rayos, ¿sí? Con un equipo de rayos, con una placa, y vamos viendo por radioscopía, o sea, en forma directa, vamos viendo cómo se va llenando la cavidad uterina de contraste. Esto nos permite ver cualquier defecto a nivel de la pared que está creciendo hacia la luz de la cavidad, yo la voy a poder ver por histerosalpingografía. A medida que se va llenando, es un sector que no se va a llenar con contraste, ¿sí? Después vamos a ir viendo cómo se va llenando toda la trompa y cómo, por último, cae ese contraste al peritoneo. Ese es un estudio normal, ¿sí? Entonces vamos a evaluar, obviamente, las trompas, la ecografía, vemos endometrio, evaluamos el embarazo, vemos el miometrio, vemos los ovarios, no vemos trompas. Por resonancia evaluamos el útero, evaluamos los ovarios, podemos hacer resonancia en el caso de sospechar patología fetal. En el segundo trimestre del embarazo podemos hacer resonancia magnética para ver anatomía fetal, ¿sí?
Obviamente la ecografía es la primera elección y prácticamente es la única en la mayoría de los embarazos, pero algunas determinadas patologías se ven muy bien por resonancia magnética, ¿sí? Estos pacientes que vienen a histerosalpingografía son pacientes que han tenido o abortos o tienen infertilidad, o hay la forma de evaluar, por ejemplo, si están bien ligadas las trompas. Muchos pacientes vienen y dicen, pero yo no sé si tengo bien ligadas las trompas, ¿sí? Después de una cirugía. No, la única forma de constatarlo no es por ecografía, sino es haciendo una histerosalpingografía y constatar que el líquido no pasa más allá de la ligadura, ¿sí? Y aquellas pacientes que se recanaliza la trompa, ¿sí? Se hace una cirugía para desligar, que tiene sus complicaciones, se puede evaluar si quedó permeable con histerosalpingografía también, ¿sí? Requisitos, prácticamente nada. Importante hacerlo en la primera etapa del ciclo, primero para asegurarse que la paciente no está embarazada, o sea, si no ovuló, no está embarazada, ¿sí? Y de segundo, porque el endometrio está más delgadito. Entonces, lo ideal es hacerlo entre el día 7 y el día 12. No hacerlo con la menstruación porque, digamos, no sería cómodo y no conviene inyectar contraste en el momento de la menstruación porque se puede trasladar líquido menstrual a peritoneo, ¿sí? Y obviamente no tienen que estar ni embarazadas y no tiene que haber ninguna sospecha de infección, porque también con la instilación de contraste trasladamos una infección vaginal o uterina, la podemos trasladar al peritoneo, ¿sí? Y obviamente otra contraindicación es que haya tenido un contacto con el medio de contraste iodado y haya tenido alergia. En ese caso tampoco lo vamos a hacer. Esos son los elementos que se usan. Esta pinza se utiliza para inmovilizar el cuello, ¿sí? Es un poco molesto cuando se sujeta, pero digamos, no es terriblemente molesto, y al decirle la importancia que tiene este tipo de estudios a las pacientes que están buscando bebés, se someten al estudio sin problemas, ¿sí? Porque en realidad estamos evaluando cómo están esas trompas, ¿sí? Este es una cánula por donde se va a instilar contraste, que hay una luz que va todo por el interior y por acá sale, ¿sí? Y esta es una oliva que se utiliza para tapar el orificio cervical externo para que el contraste no refluya hacia vagina, ¿sí? Y solamente vaya hacia arriba. Fíjense, acá está la pinza sujetando el cuello, esta es la cánula en el interior del canal cervical y estamos inyectando contraste. Despacito, despacito se va replesionando la cavidad uterina, va pasando, fíjense lo delgadito que es la luz de las trompas, y acá tenemos esta trompa, viene por el interior y termina diseminándose a nivel del peritoneo. Esta trompa está totalmente permeable, ¿sí? No así esta, ¿sí? Que se queda ahí el contraste, ¿no? El contraste que llega a peritoneo nos habla que ahí la trompa está permeable. Y esta es la secuencia de imágenes que se hacen. Se va llenando la cavidad uterina, fíjense, bien triangular, no llenó todavía acá la luz de la ampular, la luz de las trompas. Acá, esta es la segunda, viene por acá, se va llenando de a poquito la luz de las trompas, muy delgaditas son. Llega hasta la región ampular, la parte más distendida, y termina, fíjense, acá está tiñendo el fundus uterino, o sea, la parte externa del útero, significa que el contraste pasó a peritoneo. Eso es lo que queremos lograr. Primero, ver que la cavidad uterina no tenga nada, no tenga pólipos, no tenga ninguna lesión, que el contraste pase adecuadamente por las trompas y llegue a la cavidad peritoneal. Fíjense, acá hay dos trompas que ahí se detiene el contraste. Esto es una oclusión tubaria, ¿sí? En uno y otro caso. Y acá este es un hidrosalpinx, en donde la trompa está más dilatada de lo habitual, se va llenando con el contraste, en estos dos casos es lo mismo. Esto, bueno, es una patología tubaria, ¿sí? Después evaluaremos por qué están así y cómo se corrige. Hay preguntas, son pocos estudios que se tienen que hacer, pero son muy importantes conocer las indicaciones. Acuérdense, tomografía, no estudiamos el aparato genital femenino. El masculino tampoco, ¿sí? De paso estamos. Con tomografía no es el método para estudiar la pelvis ni femenina ni masculina, ¿sí? La tomografía la vamos a hacer
para otras indicaciones. Muchas veces vemos la pelvis, obviamente, cuando hacemos otro estudio, y ahí decimos, bueno, hay un quiste de ovario, hagan una ecografía, porque por tomografía no lo puedo ver bien, ¿sí? Pero el estudio inicial para estudiar genital femenino y genital masculino va a ser la ecografía, ¿sí? Después vamos a recurrir a la resonancia si queremos evaluar un poquito más. ¿Sí? Del genital femenino, del masculino, ¿qué podemos decir? Cuéntenme. A diferencia del genital femenino, tiene órganos que son más, se ven mucho más prominentes de manera externa. Podemos observar el escroto y el posterior y más anterior, el pene. ¿Y eso qué te permite? ¿Cuál es la gran ventaja que tienen los hombres? Que yo no sé si muchas veces la aprovechan. Digamos, el tener la gónada superficial, ¿cuál es la gran ventaja? No sé. Vayan con cuidado, hablen con cuidado. La gran ventaja es que son palpables, ¿sí? Desde el punto de vista médico, les digo yo, ¿no? Con lo cual, piensen que nosotros, para poder evaluar los ovarios, la única forma que tenemos las mujeres es haciéndonos ecografías, ¿sí? Si ese ovario está aumentado de tamaño, si tiene un tumor, si tiene un quiste, la única forma, salvo que sea un quiste muy grande que sea palpable a través del abdomen, la única forma de poder ver patología ovárica va a ser a través de una ecografía. Los testículos están superficiales, son palpables, ¿sí? Con lo cual es una picardía, digamos, que los tumores testiculares que son frecuentes, por suerte no tanto, pero que son frecuentes, no sean diagnosticados en forma tardía, porque, digamos, así como las mujeres nos tenemos que palpar las mamas para poder identificar si hay algún nódulo más allá de la glándula, ¿sí? Que es sospechoso, los hombres tienen que palparse los testículos cuando se bañan una vez por mes o cuando sea, ¿sí? Pero el gran beneficio que tienen ustedes tiene que ver con eso, con la palpación de la glándula, y que siempre tiene que tener esa consistencia, digamos, más duroelástica, que tiene que ser lisita, que no tiene que tener ninguna elevación. Digamos, si hay líquido acumulado dentro de la cavidad vaginal, digamos, de la túnica vaginal, lo vamos a poder visualizar fácilmente, ¿sí? La patología inflamatoria no solamente cursa con dolor, sino que cursa con cambios del color de la piel escrotal. O sea, tiene un montón de ventajas los hombres, ¿sí? Que es importante que sepan que tienen que palparse, ¿sí? Ustedes o pidan ayuda, pero háganlo, es importante, ¿sí? Que es lo que nosotros no podemos hacer las mujeres a la hora de poder distinguir si hay alguna lesión sospechosa dentro de un ovario, ¿sí? Entonces, que estén colgando tiene sus ventajas, ¿sí? Tenemos testículo, ¿qué más tenemos ahí? Al lado del testículo, ¿qué hay? Tenemos el epidimo. El epidídimo, exactamente. Se continúa el epidídimo ¿con qué? Con el conducto deferente. Con el conducto deferente, es el que pasa por dentro del canal inguinal, ¿sí? Va por detrás de la vejiga y ahí recibe la secreción de las glándulas seminales y se pasa a llamar conducto eyaculador. El eyaculador. Va a la próstata, recibe la secreción prostática y se continúa con la uretra, ¿sí? La uretra, que tiene una región prostática, la membranosa y la peniana, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Vamos a ver cómo lo estudiamos, ¿sí? Entonces, testículos, que son, acuérdense que el epitelio seminífero son una serie de túbulos, todos divididos por lobulillos, ¿sí? Pero el túbulo es en sí que se va convergiendo para formar en un único túbulo el epidídimo,
¿sí? Con su cabeza, su cuerpo, su cola, ¿sí? Y es el mismo que se va a continuar con el deferente después. La estructura en ecografía que nosotros vamos a ver, porque también vamos a hacer ecografía, piensen que son tan superficiales, nosotros con un transductor lineal que tiene muy alta resolución, podemos ver muy bien el parénquima testicular, ¿sí? Fíjense, es bien homogéneo, tiene un gris intermedio, un gris claro. Esta línea más ecogénica en el centro es el mediastino testicular, ¿sí? Acá al lado está la cabeza del epidídimo, después se los voy a mostrar mejor, y en este caso no tenemos líquido alrededor de tenemos la túnica albuginea, está bien pegadita al testículo a nivel de la cavidad vaginal, ¿sí? Fíjense lo mismo, el mediastino testicular, todos vistos por ecografías, podemos evaluar tamaño, podemos evaluar si existe alguna lesión, tanto focal, una lesión redondita ubicada en el parénquima, o una lesión difusa, podemos evaluar si hay líquido, podemos evaluar la vascularización del testículo, lo cual nos permite ver si está aumentada, sospechar una patología inflamatoria, y si está disminuida, pensar en una patología isquémica, una torsión testicular, se rota el testículo, se rota el eje vascular, con lo cual se interrumpe la irrigación testicular, y lo vemos por la falta de señal Doppler, o sea, no vemos que exista señal de estructuras vasculares dentro del testículo, eso es una urgencia, ¿sí? Tienen 6 horas para hacer una cirugía para poder conservar viable el tejido testicular, ¿sí? Y estas son imágenes de resonancia magnética. No está indicada la resonancia magnética, salvo cosas particulares, ¿sí? Si queremos ver, el estudio de elección va a ser la ecografía, ¿sí? Estas son imágenes de resonancia, tenemos un poquito de líquido, ¿sí? Un poquito de hidrocele a nivel de ese testículo, acá también una secuencia T1, una secuencia T2, ¿sí? Y ahí tenemos el mediastino testicular, ¿tá? La ecografía, recuerden que va a ser el método de elección, ¿sí? Acá tenemos la cabeza del epidídimo, este es el testículo, cabeza del epidídimo, y se ve muy bien porque tenemos líquido entre la capa visceral y parietal de la túnica vaginal, ¿sí? Lo mismo, fíjense, en este caso es un testículo que tiene un montón de imágenes puntiformes bien ecogénicas, estas son microlitiasis testiculares, nosotros lo vemos habitualmente, bueno, no habitualmente por suerte, pero lo vemos muchas veces en los chicos, ¿sí? Se dice que puede indicar que hay un aumento de riesgo de tumores testiculares en estos pacientes, otros dicen que no, pero ante la duda lo que hacemos es hacer un control ecográfico para ver cómo están ese parénquima testicular, a ver si en algún momento hay alguna alteración, ¿sí? Fíjense, cabeza del epidídimo, este es el testículo, lo que vemos ahí es la cabeza, en realidad es un corte longitudinal del testículo, y este es el cuerpo del epidídimo, y nosotros podemos continuarlo por el canal inguinal, podemos ver todo el conducto deferente, ¿sí? En este caso es una resonancia magnética, es un corte coronal, esto tiene bastante grasita a nivel del tejido celular subcutáneo, pero vemos las bolsas escrotales vacías, ¿sí? Porque los testículos, las glándulas están a nivel del conducto inguinal, ¿sí? Estos son un paciente con una criptorquidia bilateral, o sea, los testículos no han descendido, ¿sí? Esto lo vemos mucho en chicos y habitualmente no hacemos resonancia, hacemos el diagnóstico por ecografía. Acá fíjense, tenemos una lesión tumoral difusa que ahí produce un aumento del tamaño testicular, ¿sí? Hay un cambio en la estructura del testículo, pero digamos que lo hace en forma difusa. Y acá tenemos una lesión tumoral bien focal a nivel del testículo, ¿sí? Esta es una imagen de resonancia magnética donde se ve la alteración del parénquima testicular, ¿sí? Fíjense lo bien que se ve la albuginia ahí, y tenemos un hidrocele bilateral, tenemos líquido rodeando el testículo. Y este traje, como para que lo vean, nada más es para conocerlo, cuando se produce una torsión testicular, lo que se torsiona es el conducto, digamos, es el deferente, todo ay, no me sale el nombre, es el deferente con los vasos, ¿sí? Con la arteria deferencial, con la funicular. Y lo que tenemos es una interrupción del flujo vascular dentro del parénquima. Fíjense, este es
una imagen Doppler en donde se ven todas las estructuras vasculares que están dentro del testículo. Acá tenemos Doppler en la periferia, no tenemos Doppler en su interior, ¿sí? Esta es una torsión testicular, esta es una urgencia para resolver inmediatamente, ¿sí? En el caso de los varicoceles tenemos que son dilataciones varicosas de las venas del plexo pampiniforme que rodea el testículo. Nosotros podemos ver, esperen que vuelvo atrás, ver el diámetro que tienen esas venas. Podemos pedirle al paciente que haga fuerza, que haga valsalva, ¿sí? Que haga una fuerza como de compresión de los músculos de la pared abdominal, y tenemos el aumento de la señal Doppler a nivel de esas venas, los que hablan de un reflujo, un flujo retrógrado de las venas a nivel del varicocele. Todo patología, pero vean que se ve, ¿sí? Son todas dilataciones a nivel de las venas que rodean el testículo. Por ecografía también vamos a evaluar la próstata, ¿sí? La evaluación prostática habitualmente se hace transabdominal, así como hacíamos para para poder ver el útero, que necesitábamos que venga el paciente con la vejiga llena, también va a ser para ver la próstata. Acuérdense que la próstata está por debajo de la vejiga. Entonces, para poder evaluar el aspecto, el tamaño, la ecoestructura que tiene interna, si hay alguna lesión o no, necesitamos que también el paciente venga con la vejiga llena, y lo que estamos haciendo es medir el volumen prostático, ¿sí? Y evaluar si es adecuado o no para la edad del paciente. Poco se hace, hay una posibilidad de hacer la evaluación prostática por vía transrectal, obviamente no es bien tolerada por los hombres, gracias que se vienen a hacer esta ecografía, la transabdominal, con lo cual la transrectal, la verdad que cada vez se hace menos, pero lo que tiene es el gran beneficio de una mejor visualización del parénquima prostático, ¿sí? Si queremos evaluar una lesión antes de hacer una biopsia, otra forma de evaluarlo es por medio de resonancia magnética. Hay resonancias específicas para ver próstata y vesículas seminales, ¿sí? Y por último, yo les mostré esto cuando vimos renal, para poder evaluar la uretra masculina, una forma de hacerlo es por medio de rayos, con un estudio contrastado, se le pone contraste en meato uretral, y en forma retrógrada se va llenando la uretra para poder ver los diámetros de esa uretra, ¿sí? En forma retrógrada también se llenó la vejiga. Entonces vemos cómo, si en algún momento hay algún tipo de reducción del calibre de la uretra que nos esté marcando la patología, ¿sí? Eso es todo, no es mucho más. ¿Sí? No tiene mucho más sentido ahondar sobre esto. Lo que yo quiero que se queden es que la forma de estudiar el aparato genital va a ser por ecografía, ¿sí? Eso es indiscutible. Vamos a usar la resonancia magnética en el caso de encontrar alguna lesión que queramos estudiar más en profundidad, ¿sí? La tomografía, olvídense, nunca va a estar indicada, ¿sí? Salvo que de casualidad encontremos patología del aparato reproductor cuando hacemos una tomografía por otra causa, ¿sí? Y hay estudios contrastados, tanto la histerosalpingografía para evaluar permeabilidad tubárica, como esto es la uretrocistografía retrógrada para evaluar el calibre de la uretra, ¿sí? Pero básicamente es eso, no es mucho más complejo, ¿sí? ¿Queda alguna duda? No, profe, muchas gracias. ¿Sí? Digamos, pues no es mucho más que esto, ¿sí? Después, lo más interesante de todo esto es ver la patología, ¿sí? De anatomía no tenemos mucho más para charlar, pero bueno, sepan que se ve en el caso de las nenas, muchas veces vemos las malformaciones uterinas por ecografía, que son más frecuentes de lo que ustedes creen. En el caso de los hombres, por ecografía vemos la falta de descenso testicular, torsiones testiculares en chicos, vemos patología inflamatoria, ¿sí? No tan chicos, ya en púberes y en adultos. Así que bueno, la ecografía realmente es el método de elección para poder estudiarlo, ¿sí? No le vamos a poner una imagen de ecografía para poder evaluarlo, pero sí una resonancia magnética puede haber seguramente, ¿sí? Cuéntenme qué quieren repasar en particular la semana que viene. Así vamos anotando.
A mí me gustaría repasar más que nada segmentación empática y bueno, sería eso como... Y tomografía. Claro, tomografías para poder distinguir bien tanto los uréteres, para no errarle más que nada a eso. Sí, bueno, algo que me preguntaban ayer, que yo los comentó en algún momento Nahuel, hay páginas en internet que pueden que sirven para ver bien la anatomía por imágenes, ¿sí? Una es la Imaios, que hay muchas cosas que requieren, digamos, acceso pago, pero muchas tienen la posibilidad de poder ver tomografía o poder ver resonancia y hacerlo ustedes en vivo y en directo como si estuvieran viendo el estudio. ¿Sí? Yo voy a ver si el PowerPoint que vimos ayer lo subo a Pedco para que ustedes puedan ir viendo las imágenes solos en su casa, ¿sí? A ver si aparece alguna duda y lo vemos, ¿sí? Pero acuérdense, están las clases grabadas. Hay PowerPoint de imágenes normales de abdomen, ¿sí? Yo voy a subir este que vimos ayer y están estas páginas que la verdad que son buenas, son muy buenas. Así que aprovechenlas, no desaprovechen la oportunidad, ¿sí? Vean mucho de imágenes, porque no es más que eso. Si cualquier duda que tengan, lo vemos, lo charlamos. ¿Sí? Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, gracias, estudien mucho, ¿sí? Y cualquier cosa por mail o la semana que viene lo resolvemos, ¿sí? Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Chao. Buena semana, chicos.